Hola chicos y chicas, estamos de vuelta. Después de unas pequeñas vacaciones, volvemos recargados de información y mucha diversión. Llegamos con un tema súper interesante. ¿Sabías que el 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón? Claro que sí, el condón o preservativo nos permite tener relaciones sexuales seguras y evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual y el virus del VIH. Hacer el amor con condón es otra forma de mostrar el amor, no solo hacia la pareja, sino también hacia nosotras mismas, con el autocuidado. Recuerda que tú tienes la decisión. Y todo esto podrás escucharlo aquí, en tu programa Sembrando Voces, Cosechando Derechos. Escúchanos por Radio Itacat, programa producido por adolescentes jóvenes de Pucallpa y Cusco, con el apoyo de Formamundi, Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, Generalitat de Cataluña y Flora Tristán. Estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat y damos inicio a un programa más de Sembrando Voces, Cosechando Derechos. Este programa lo hacemos en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el 13 de enero, el Día Internacional del Condón y de la importancia de este y otros métodos anticonceptivos en la lucha contra los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Y para hablar de este tema tenemos con nosotras a 4 jóvenes de Perú que a través de sus conocimientos y experiencias nos ayudarán a reflexionar sobre la importancia de tener la información adecuada, de calidad, sobre los diferentes métodos anticonceptivos existentes y sobre la importancia de usarlos cuando se mantienen relaciones sexuales. Para este tema tenemos con nosotros desde Ucayali, Pucallpa, a Brandon Mori y a Kesia Fernanda. Hola, buenas tardes. Buenos días allí. Buenos días a todos los presentes. Agradecida una vez más de poder estar aquí con ustedes y informarnos, ¿no? Mantenernos informados. Gracias, Kesia. Y por otro lado, desde Cusco tenemos a Gonzalo Tito Salas y Alexandra Aranzábal. Buenos días para ustedes. Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? Un placer poder contar con estos espacios para informar de alguna manera sobre estos temas que son realmente bastante importantes para todos, creo yo. Uh-huh. Bueno, me imagino que vamos a comenzar como por las preguntas que son un poquito obvias, pero que siempre está bien recordarlas. Y me imagino que sabéis, ¿no? ¿Qué es el condón preservativo y para qué sirve? Pero más que eso, me gustaría saber también cuáles son los mitos que han escuchado sobre su uso. Un mito que siempre he escuchado, ¿no? De mis amigos, hemos hablado en algún momento, ¿no? Sobre esto, es que no se siente igual con el condón. Cuando usamos el preservativo o el condón, muchas veces se cree o se piensa que no se siente igual cuando se tienen las relaciones. Complementaba a Brian, eso es cierto, ¿no? De que muchos adolescentes jóvenes de aquí de Ucayali, Pucallpa, consideran que usando el condón no se siente igual, ¿no? Y también otro mito de lo que se habla comúnmente es de que sí. Si entra solo en la puntita, es decir, la parte inicial del pene, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y con ese mismo mito, también muchos de los adolescentes dicen que si lo saco antes de, tampoco va a pasar nada, ¿no? Y son muchos mitos que lamentablemente muchas adolescentes, mujeres que no se encuentran informadas, ¿no? Caen, ¿no? Dado que consideran que la persona que les está diciendo eso es verdad porque se encuentran enamoradas, ¿no? Ilusionadas y muchas veces pues esto lleva a un embarazo no deseado, ¿no? Un embarazo adolescente. Gracias, Kesia, muy importante tu participación. Alexandra, ¿qué piensas tú? Bueno, y también antes que sigan, pues quiero agradecer la forma en la que hablan de manera abierta y tranquila un tema que para muchas personas, y sobre todo para muchos jóvenes, es un tabú, ¿no? Así que muchísimas gracias. Cuéntanos, Alexandra. Además de lo que mencionan nuestros compañeros sobre de que no se siente lo mismo, también he escuchado que dicen que los preservativos o los condones son muy pequeños y que pueden, incluso había personas, compañeros en el colegio que decían
que les dolía ponerse los preservativos. Entonces yo creo que ese también es otro mito que hemos ido escuchando. Sí, realmente es bastante cierto lo que mencionan. Y otro mito además de esto, que también es quizás poco conocido, es, por ejemplo, se piensa que los condones solo se tienen que usar cuando se tienen relaciones, o sea, de pene y vagina. Sin embargo, también es necesario usarlos, ya seas, por ejemplo, entre pene y pene, también es necesario usar el tema del condón masculino. ¿Por qué? Porque de alguna manera también te sigue protegiendo de este tipo de enfermedades, de las ETS, ¿no? Gracias, Gonzalo. Y la siguiente pregunta va en este tema exactamente. Y es sobre si ustedes creen tener la información suficiente y de calidad sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen, o si por el contrario, pues hay, eh, bueno, necesitan más información sobre este tema. Y en caso que contesten que sí, pues estaría bien saber dónde obtuvieron esta información. Dentro de los métodos anticonceptivos sabemos que existen bastantes, además del condón, que es un método más que todo. También existen el tema de las hormonas, los métodos hormonales, el tema del DIU, el tema de las pastillas anticonceptivas. Todos estos, de alguna manera, son conocimientos que he ido adquiriendo justamente por el medio en el que me desarrollo, ya que, bueno, estando en talleres y también he tenido la oportunidad de brindar talleres respecto a estos temas. Entonces, de alguna manera he podido informarme. Gracias a quienes, gracias, por ejemplo, a las diferentes organizaciones activistas que constantemente dan talleres respecto a estos temas, hacia adolescentes específicamente. Y también, como ya lo mencioné, mediante incluso de manera autodidacta para poder brindar los talleres que ya mencioné antes. Así que toda esta información, de alguna manera, ha sido cultivada por bastantes medios y de distintas formas, de distintos métodos de información. Sé lo básico. Bueno, yo estudio psicología, entonces hay un curso en el que hemos hablado de eso, pero eso ya me llegó en la universidad. Sé bastante, como les digo, lo básico, pero no es que sepa muy bien cómo es que funcionan cada uno de estos métodos. Eh, Sin embargo, eso, como les digo, lo he aprendido ya en la universidad y también he profundizado un poco más, como Gonzalo, en las diferentes colectivas, en las diferentes charlas. Pero sí creo que aquí, por lo menos en nuestro país, en el Perú, este tema flaquea bastante en los colegios porque se, las personas que estudian, digamos, tendrías que estudiar obstetricia o algo parecido para saber más de los temas, porque en el colegio no te hablan mucho de eso, por no decir que no te hablan. Entonces, lo que sabemos o lo que aprendemos, a veces es por la suerte de que estamos estudiando determinadas carreras, y si no, es de manera autodidacta, como dice Gonzalo, es por nuestra cuenta. Y muchas veces las fuentes no son muy confiables, ¿no? Entonces eso también es bastante peligroso. Sí, al igual a los que me antecedieron, yo también he aprendido sobre métodos anticonceptivos, dado al medio en que me desarrollo, ¿no? Al ser activista, al participar constantemente en talleres, somos nosotros como adolescentes jóvenes quienes recibimos esta información, ¿no? Y como también se ha señalado en nuestro país, lamentablemente en nuestra localidad, que es uno de los departamentos en el que hay mayor índice de embarazo adolescente, es un tema que escasamente se toca, ¿no? Puesto que todavía penetra en nuestra ciudad lo que vendría a ser el machismo, ¿no? Y consideran que hablar sobre métodos anticonceptivos es algo que iría sobre ese ideal, ¿no? Y como he estado señalando, yo también considero que conozco lo básico para poder a mí informarme y también poder informar a personas que también lo necesitan, ¿no? Yo pertenezco a una red que se encarga de hacer agentes para compartir entre los adolescentes métodos anticonceptivos, ¿no? Como vendría a ser el condón, que es uno de los métodos anticonceptivos más aconsejables, dado que no solo previene un embarazo adolescente no deseado, sino también que previene de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y también está lo que vendría a ser el AOE, ¿no? Que es el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Poder, no sé, ayudar a las adolescentes que han tenido relaciones sexuales y no desean ser madres, ¿no? Y también están otros métodos anticonceptivos que vendrán a ser los hormonales, ¿no? Como ya se han señalado.
Una pregunta que si aprovechamos que hablas de esta institución, ¿nos podrías decir qué más acciones realizan? Sí. Sí, ¿Cómo se la organizan? red a la que yo pertenezco se llama Red Juvenil Así y es una red que se encarga de ser agentes que permitan a los adolescentes poder tener métodos anticonceptivos, también recibir talleres sobre derechos sexuales, educación sexual integral, ¿no? Más que todo el método de prevención, ¿no? Ese es nuestro mensaje, prevenir, ¿no? Y educamos no solo a jóvenes que se encuentran en las zonas urbanas, sino también a aquellos que se encuentran alejados, ¿no? Priorizando una de las actividades que desarrollamos fue una de las comunidades nativas, ¿no? En donde pudimos inducir a estos jóvenes sobre cómo colocar adecuadamente un método anticonceptivo, las mujeres, a qué métodos anticonceptivos pueden acudir, ¿no? Que se encuentren en los centros de salud y también, ¿no? Repartirles, ¿no? Para que se prevengan y se cuiden, ¿no? Gracias, Kesia. Daden, ¿y qué piensas tú sobre el tema de la información, de si ha recibido suficiente información o no? Sí, bueno, yo soy estudiante de enfermería y Mm. pues por la carrera que llevo, pues sí llevé curso de esos temas que me mencionaron muchos sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Como son los hormonales, las pastillas, el más conocido que es el preservativo, ¿no? Sí me enseñaron cómo usarlos, pero no tan a profundidad, ¿no? Ya que para saber bien a profundidad deberíamos estudiar obstetricia, ¿no? Que son los que realmente se encargan o ven realmente cómo se utiliza todos los métodos, ¿no? Pero sí considero que tengo lo básico, o un poquito más se podría decir, por la carrera que llevo. Y más que todo, antes de eso, pude saber sobre los métodos anticonceptivos por mi activismo, por diferentes organizaciones que he pasado, ¿no? Y anteriormente en los colegios, acá, por lo menos acá en Ucayali también, no se habla mucho de eso. Es rara vez que alguno o tu tutor te hable sobre esos temas, ¿no? Pero no tan a profundidad. Rara vez los tutores hablan o los profesores hablan sobre los métodos anticonceptivos en los colegios, ¿no? Sabemos que el 13 de febrero, ya aquí la próxima semana, este programa lo estamos grabando hoy viernes 10 de febrero, justo vísperas al 14 de febrero, que en muchos países se celebra San Valentín, se celebrará este 13 el Día Internacional del Condón, precisamente porque muchos jóvenes, ¿no? Comienzan sus relaciones sexuales a temprana edad, etcétera, y muchos no tienen esta información. ¿De qué manera ustedes como activistas o como personas que tienen, como jóvenes que tienen más conciencia sobre esto, piensan celebrar o informar sobre este día a otros jóvenes? Sí, como estaba comentando, yo pertenezco a una red, ¿no? Que se encarga de repartir métodos anticonceptivos y el día 13 de febrero, a ser un día de la semana, lamentablemente no vamos a poder realizar la actividad de ese mismo día, ¿no? Pero sí lo vamos a realizar lo que vendría a ser el 14 de febrero, ¿no? Que es como que el día del amor, el día de la amistad. ¿Para qué? Para que los jóvenes se concienticen, ¿no? De este tema. Y la actividad que nosotros vamos a realizar va a ser en conjunto con el gobierno regional, dado que se va a realizar una campaña en un lugar bastante conocido en nuestra comunidad, donde vamos a informar de manera didáctica a los jóvenes sobre los temas de enamoramiento, cuidados, puesto que lo que nosotros deseamos no es incentivar a los jóvenes a que tengan relaciones sexuales, ¿no? Y si lo hacen es prevenirlos, ¿no? Para que lo hagan de la manera adecuada y con los métodos adecuados. Acá en Ucayali mayormente hacemos ferias educativas, ¿no? Durante esas fechas para concientizar a los adolescentes, ¿no? Sobre cómo utilizar los métodos anticonceptivos, dónde lo pueden encontrar, ¿no? Gratuitamente también. También acá en Ucayali existe perdón, es el espacio diferenciado para adolescentes, ¿no? Que en los centros de salud existen, ¿no? Unos pocos centros de salud acá en Ucayali existe, en las cuales los adolescentes pueden ir y tener información, ¿no? Adecuada y concisa de los profesionales que pueden brindarles información exacta sobre estos métodos anticonceptivos. Gracias, Braden. Gonzalo. Yo también he tenido la oportunidad de dirigir justamente talleres con respecto a los métodos anticonceptivos. Esto más dirigido hacia jóvenes de tercer y cuarto secundaria en uno de los colegios bastante conocidos acá de la ciudad de Cusco.
Y gracias a esto también se ha podido establecer ciertos grupos, por ejemplo, de WhatsApp, donde se comparte de manera periódica cierta información respecto a estos métodos anticonceptivos, de manera en flyers o algunos videos informativos que se encuentran. Entonces, de igual forma, para el 13 quizás no se haga nada justamente por ser un día laboral. Sin embargo, mediante estos grupos de difusión, vamos a intentar hacer esto, ¿no? Lo que tú mencionabas justamente y lo que también se mencionaba anteriormente respecto a que si es que los jóvenes, no incentivar específicamente, pero si es que los jóvenes quieren iniciarse en su vida sexual, pues hacer que se inicien de manera segura y siempre protegidos, ¿no? Para, más que todo para la prevención del embarazo y no simplemente condenando este tipo de actos, sino más bien ayudándolos a que estén informados al momento de elegir, sea cual sea su decisión, si quieren mantener una vida sexual activa o si quieren esperarse igual. De todas maneras, siempre ayuda este tipo de información. Así que para el 14, bueno, tenemos eso planeado, lanzar un par de flyers, algunos videos informativos para que ellos también estén bien preparados. Gracias, Gonzalo. Y finalmente, Alexandra. Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta en nuestro contexto actual también es que por las marchas, por las manifestaciones, está habiendo bastantes problemas. No solamente porque es un día laboral, que muchas personas seguramente no podrían asistir a las campañas, pero sí necesitamos cuidarnos también entre nosotros justo por las marchas. Y lo que se va a buscar más es entre las colectivas es hacer una difusión virtual, ya que sería lo más seguro, ¿no? Desde este contexto. Es verdad, Alexandra, no hice ninguna alusión a todo lo que está pasando en el Perú. Aquí en Barcelona nos están llegando muchas noticias y hay muchos colectivos que de manera solidaria pues estamos también difundiendo lo que está pasando allí. Em, y un poco para acabar, me gustaría preguntar primero quién de si son chicos o chicas, son más reticentes, ¿no? Al uso del condón, precisamente por estos mitos que hablábamos inicialmente. Y también esta idea romántica, ¿no? De hacerlo sin preservativo o hacerlo con preservativo quita, ¿no? Todo este romanticismo, que son algunas de las cosas que se pueden escuchar entre los jóvenes, pero ustedes que están allí más en contacto y saben cuáles son estos imaginarios, pues me gustaría escucharlos. Así que comenzamos por Alexandra. Es incluso desde las películas y los medios que consumimos, siempre cuando se tiene una escena de sexo, nunca, muy pocas son los productos en los que se muestra que realmente se está usando un preservativo. Entonces, también, como dices, en nuestro imaginario colectivo el usar preservativo es como que menos romántico, es como lo hemos asociado con algo que no es tan bonito. Entonces, sí es algo que afecta bastante porque también debe ser romántico, ¿no? Que te cuides dentro de la pareja y que cuides a tu pareja. Entonces, siento yo que es importante, además de informar sobre los métodos anticonceptivos y sobre cómo usarlos, cuáles hay, que tienes acceso libre a ellos y todo, también intentar combatir o desmentir estos mitos porque a veces tienen mucho más peso de toda la información que podemos llevar a las personas. Entonces, siento yo eso. Muchas gracias, Alexandra. Gonzalo, ¿qué piensas sobre el tema? Bueno, yo creo que todo este tema de los condones y el uso de los preservativos siempre genera cierto conflicto cognitivo dentro de los adolescentes. Porque por un lado tienes a tus amigos, los cuales te dicen o te comentan, oye, que es más rico supuestamente sin el condón, o que bueno, que lo disfrutas más, y los mitos que ya anteriormente hemos hablado. Pero por otro lado tienes a tus profesores que te dicen, oye, ¿sabes qué? El condón es un uso seguro, que tienes que utilizarlo para protegerte de las infecciones de transmisión sexual, o que tienes porque es más seguro para evitar embarazos no deseados, etcétera. Entonces, todo esto y sumado justamente a lo que ya antes también se mencionó respecto al tabú que existe todavía sobre no hablar a profundidad de estos temas, porque respecto a los talleres que se ha dado y que yo mismo he podido escuchar y yo también he podido impartir,
hay la intención de los adolescentes de aprender estos temas. Están muy interesados. Sin embargo, la forma en la que se enseña es demasiado reservada. Entonces buscan siempre utilizar estos términos de la abejita y del polen, claro que es de manera exagerada. Sin embargo, los jóvenes realmente sí están deseosos de aprender esto. Entonces, al momento de que se ven en el escenario en el que están a punto de tener relaciones sexuales, es como que primo más muchas veces la idea de el romanticismo. ¿Por qué? Por los diferentes medios de comunicación o por las influencias que se da. Entonces, todos estos factores de alguna manera delimitan y hacen que los adolescentes muchas veces elijan el camino de no usar preservativo justamente, ¿por qué? Por la influencia de sus amigos. ¿Por qué? ¿Y quién influencia a todo esto? La desinformación. Entonces, todos estos son factores determinantes al momento de la decisión que toman muchos de los jóvenes y a su vez esto desencadena en embarazos no deseados. Hace poco me enteré que hay un caso dentro de mi distrito de VIH, de un joven de 18 años. Entonces también genera todo esto. Son factores en cadena que de alguna manera se pueden evitar con un uso eficiente de la información que se tiene, porque la información está ahí. Entonces, el hecho de justamente poder informar y ayuda a los jóvenes a poder tomar la decisión adecuada, ¿no? Gracias, Gonzalo, por tu explicación tan detallada. Kesia, ¿qué nos explicas tú desde tu experiencia también? Yo considero que esa idea romántica es una idea que se debe combatir en un trabajo conjunto, ¿no? Tanto desde el hogar, desde los centros de salud, desde los centros de educación, ¿no? Y son precisamente esas tres instituciones los que inhiben o se restringen mucho en cuanto a brindar información a los adolescentes, ¿no? Por un lado tenemos que en los hogares los padres no hablan sobre métodos anticonceptivos, no hablan, ¿no?, sobre el deseo de tener relaciones coitales o de entablar, ¿no?, un romanticismo, una relación con otra persona, ¿no? Y en cuanto a los centros de salud, muchas veces eh, son muy recelosos o muchas veces violentos en cuanto ven a un joven que va en busca de información, no se las brindan o no se les brindan adecuadamente, ¿no? Y cuando hacen eso, pues los jóvenes prefieren obtener información de otra parte, ¿no? Y muchas veces son esos amigos que también desconocen sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Y como ya lo han señalado, incitan a que estos jóvenes pues tengan relaciones coitales sin condón y es precisamente una de las ideas que más prima, que hacerlo sin condón pues resulta más placentero, ¿no? Y con esa idea ya consecuentemente se va a una idea romántica, ¿no? De invitar a una chica, a una adolescente a tener relaciones coitales sin protección, ¿no? Porque es una idea que se ha implementado desde un ideal romántico, ¿no? Que se ve por los medios de televisión, por los canales, ¿no?, comunicativos. Entonces, partiendo de la idea de que de estas tres instituciones que he precisado no brindan la información necesaria, son pues los jóvenes que van en busca, ¿no?, de los amigos o de personas de su edad que pues les puedan ayudar, ¿no?, o guiar en ese camino de romanticismo, de tener relaciones con otra persona y todo eso, ¿no? Y es como que un trabajo en cadena que de algún u otro modo afecta, ¿no?, a los adolescentes que realmente desean informarse, pero la forma en cómo lo hacen no es la adecuada, ¿no? Y nos conlleva a lo que vendrá a ser embarazo adolescente, que muchas adolescentes que están embarazadas pues renuncien a seguir estudiando y eso pues lleva a un ciclo que se repite continuamente, ¿no? Gracias, Kesia. Y finalmente, Braden, ¿qué más tienes que agregar a lo que han dicho tus compañeros? Claro, creo que el problema principal es el tabú que existe en nuestro país, ¿no? Sobre hablar sobre diferentes métodos anticonceptivos, de cómo los padres tienen ese miedo de hablar con nosotros, sus hijos, sobre estos métodos anticonceptivos, principalmente, ¿no? Desde niños siempre nos dicen, a ti te traigo la cigüeña, que no sé qué, no siempre nos dicen eso. Y creo que es algo erróneo hablarnos de esa manera, ¿no? Porque como que nos confunden muchas veces, ¿no? Y también decir que el miedo también de los adolescentes a ser juzgado por los adultos al momento de buscar información, también es muy importante mencionar esto, ya que muchas veces tenemos el deseo de buscar información y al momento de ir a la persona donde queremos conocer la información, que puede ser nuestros padres o una entidad o los establecimientos de salud,
nos hacen sentir juzgados, nos miran así, juzgados, ¿no? Y eso nos hace sentir que está el temor, ¿no? Y ya no queremos ir o buscamos información, como dice Kesia, ¿no? En otras partes, como los amigos o a veces en el internet, que muchas veces en el internet no es una información tan fija, ¿no? Tan confiable. También las creencias, ¿no? Les cuento una experiencia que yo fui a un pueblo originario cuando estaba haciendo mis prácticas con una obstetra a llevarles información y a repartir métodos anticonceptivos. Muchas veces en estos pueblos originarios, pues realmente las creencias son muy diferentes. Tanto de cuándo iniciar su vida sexual, de cómo cuidarse, ¿no? Y pues, es también creo que las creencias o las costumbres de diferentes personas también choca con la información que nosotros a veces queremos compartir, ¿no? Hacia las demás personas. Eso sería todo lo que quería compartir. Gracias, Braden. No sé si no he hecho alguna pregunta o hay algún otro tema que me quieran explicar. No sé, por ejemplo, sé que en Ucayali, como explicó Braden, existen los espacios diferenciales para adolescentes. No sé si en Cusco hay espacios parecidos o hay otras, bueno, otros lugares, otras herramientas donde los jóvenes puedan acudir para buscar información. Bueno, que yo tenga entendido, en Quiquijana hay uno, pero y son espacios que se han logrado gracias a las colectivas. Mm. No estoy muy segura de si en Cusco haya otros, pero sí en algunos otros distritos de la ciudad sí hay espacios diferenciados. Gracias, Alexandra. Gonzalo. Eh, sí, sí, bueno, dentro del contexto también sí hay dentro de Cusco. Nosotros también hemos contado con el apoyo justamente de este centro diferenciado para adolescentes, para dar bastantes talleres a diferentes jóvenes. No obstante, también este tipo de talleres suele ser muy difícil conseguir. ¿Por qué? Porque justamente las obstetras que trabajan aquí también trabajan en otras áreas. Entonces es difícil poder contactar con estas obstetras para que puedan dar los diferentes talleres, las diferentes charlas que uno quiere, porque no está centrado. Y me imagino que esto se debe a bastantes factores. Uno de ellos justamente es a que en un principio hay mucha gente que necesita eso, pero muy poca sabe que realmente existen y dónde están. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente difusión por parte del Estado, por parte de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, al momento de uno tener ciertas dudas, tiene que buscar información, o buscar dónde pueda acudir y recién después de esto, ya sabe que existen los centros diferenciados. Sin embargo, esto no debería ser así. Yo considero que todos los jóvenes deberían saber que existe esto justamente ¿para qué? Para que puedan ir en caso de tener alguna duda o en caso de presentar alguno de estos problemas que ya mencionamos. Además de todo esto, esto debería ser un espacio seguro, justamente donde los jóvenes puedan expresar sus dudas sin temor a ser juzgados o a que los tilden de pervertidos o de pervertidos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Pues quiero agradecerles vuestra participación. Muchísimas gracias, sobre todo por hablar con tanta propiedad y con tanta profesionalidad de este tema, que como muchos han dicho es un tema tabú y que acaba perjudicando por falta de información a muchos jóvenes, ¿no? Como ya lo habéis explicado vosotros mucho mejor. Así que muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ¿no? Bien, por la invitación y de poder compartir nuestros conocimientos. Gracias.